Vamos a continuar ahora desarrollando el tema sobre generatriz de un decimal. La generatriz de un decimal es encontrar la fracción que genere el decimal. Es decir, si tenemos un decimal, ¿cómo hacemos para convertir ese decimal a una fracción? Como sabemos, las clases decimales representantes de las fracciones son tres. Es un decimal exacto, un decimal periódico puro y un decimal periódico mixto. Esto surge de, a partir de una fracción, al dividir el numerador entre el denominador, se obtiene un número decimal y ese decimal es el representante decimal de la fracción. En un decimal exacto, por ejemplo, tenemos 0,8, 0,375 y 4,75. En cada uno de la parte decimal, en cada uno de los números en la parte decimal, no hay nada que indique que esto continúe, y es porque la división ha sido exacta, obteniéndose estos números decimales. En un decimal periódico mixto, puro, inmediatamente después de la coma decimal aparece un número que se repite indefinidamente. 2, acá 0,7, 7 es el número que se repite, 2,18, 18 es el número que se repite indefinidamente. Y en el decimal periódico mixto, después de la coma decimal, aparece un número que no pertenece o corresponde al periodo. Es algo así como un intruso que va a formar parte de la parte decimal, pero no va a formar parte del periodo, es decir, del número que se va a repetir indefinidamente. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, 1,083. El número que se repite y está indicado por este arco es 83, 83, 83 en forma indefinida. Pero el 0, que está en la parte decimal, no corresponde al periodo. Entonces a este tipo de decimales se les llama periódicos mixtos. Bien, vamos a ver el primer caso. ¿Cómo hallamos la generatriz de un decimal exacto? Un decimal exacto es un número decimal, como observamos acá, que no continúa. La división nos ha dado como resultado este decimal, 0,8. Y para convertirlo a una fracción, porque eso es lo que se hace con la generatriz, es lo siguiente. Se toma solo la parte decimal, formamos la fracción, obviamente, vamos a formar la fracción. En el numerador, ¿quién va? Va la parte decimal. En este caso la parte decimal solo es 8, pues colocamos solamente 8 en el numerador. Y en el denominador vamos a colocar siempre el número 1. Ojo, estamos hablando de una generatriz de un decimal exacto y solo para ese caso. Colocamos siempre el 1 y contamos cuántas cifras tiene la parte decimal. Y aquí la parte decimal tiene una sola cifra, que es el 8. Entonces colocamos junto al 1 un solo 0. Ya se formó la fracción y lo que hay que hacer aquí es simplificar. Bueno, aquí podemos sacarle mitad de 8, va a ser 4, y mitad de 10, ahí está, y mitad de 10 es 5. Lo que al final, al no poder simplificarse esto, nos va a dar 4 quintos. Quiere decir que la fracción que genera este decimal es la fracción 4 quintos. Quiere decir también que si dividimos 4 entre 5, nos va a dar este que va a ser su representante decimal. Pero para no salirnos de la idea, la generatriz de un decimal es hallar la fracción que lo genera. Aquí tenemos otro. Tenemos, por ejemplo, 2,375 y es un decimal exacto. ¿Qué pasa cuando tenemos un número en la parte entera? Formamos la fracción. El número entero puede estar como la parte entera de un número mixto. Lo podemos colocar aquí. En el numerador colocamos, como dijimos en el caso anterior, toda la parte decimal, 375. En el denominador colocamos siempre el número 1. Y contamos cuántas cifras tiene la parte decimal. 1, 2, 3. Por lo tanto colocamos 3 ceros. Hacemos la simplificación y vamos a obtener 3 sobre 8. ¿Qué le hemos sacado aquí? Bueno, hemos hecho una sucesión de simplificaciones, quinta, quinta,
Y al final de hacer toda esa simplificación, que ya no tenemos que explicar aquí porque ya lo comprendemos, obtenemos 3 octavos. Este número mixto, 2 enteros 3 octavos, lo vamos a convertir a una fracción simple. 8 por 2, 16, y más 3 nos da 19 octavos. Y ya tenemos que esta fracción es la generatriz o el representante fraccionario de este decimal. Quiere decir que si nosotros dividimos 19 entre 8, el decimal que vamos a obtener es este, 2 enteros 375 milésimos. Vayamos con otro ejemplo. Tengo 4,25. Colocamos el 4 como parte entera, formamos la fracción, vemos quién es la parte decimal, es 25, va en el numerador, abajo va el 1 y seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. Y aquí tiene 1, 2 ceros. Colocamos 2 ceros. Simplificamos y obtenemos 4, sacamos 25ava 25ava de 100 es 4. Lo convertimos a una fracción simple, 4 por 4, 16 más 1, 17 cuartos. Y ahí está. Este es el procedimiento para hallar la generatriz de un decimal exacto, solo para un decimal exacto, utilizando el 1 y utilizando ceros, dependiendo la cantidad de ceros de la cantidad de decimales que tenga el número. Vayamos a otro caso. ¿Cómo hallamos la generatriz de un decimal periódico puro? El procedimiento no es el mismo que para los decimales exactos. Primero identificamos primero 0,777. Aquí estos 3 puntos suspensivos me indican que esto continúa hasta el infinito. Y esto lo podemos escribir como 0,7 con este arquito que me indica que el 7 se repite indefinidamente. ¿Qué hacemos? Colocamos la línea de fracción porque vamos a formar la fracción y en el numerador, aquí en el numerador va a ir un solo periodo porque el periodo es el número 7 y en el denominador, estamos hablando de un decimal periódico puro, un 9. ¿Por qué un 9? Porque es un solo número el que forma el periodo que es el 7. Aquí no se puede simplificar y por lo tanto quedaría ahí la fracción final. Quiere decir que si nosotros dividimos 7 entre 9, vamos a obtener 0,7777. O mejor dicho, el representante fraccionario de este decimal es 7 novenos. Vayamos a otro ejemplo. 2 enteros, 18, 18, y esto significa que continúa hasta el infinito. Esto va a ser igual a 2,18 con un arco que me indica que el 18 se repite indefinidamente. Esto es igual. Colocamos el 2 como un número mixto. Formamos la fracción y en el numerador colocamos un solo periodo. ¿Quién es el periodo? 18. Colocamos 18. Contamos cuántas cifras tiene el periodo. Tiene 1, 2 cifras. Por lo tanto, colocamos 2 nueves. Simplificamos, sacamos novena y novena. Y vamos a tener 2 enteros. Novena de 18, 2. Novena de 99, 11. 11 por 2, 22. Más 2, 24. Quiere decir que el representante fraccionario o la generatriz del número 2,18, periódico en 18, es 24 onceavos. Tenemos aquí otro, 4,72, 72. Esto lo podemos escribir así. El arco que se encuentra sobre el 7 y el 2 indica que estos dos números se repiten indefinidamente. Esto lo vamos a colocar como 4, formamos la fracción, el 4 aparece como un número entero de la parte entera de un número mixto. En el numerador, acá colocamos un periodo, y el periodo ¿quién es? 72. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? Tiene 2 cifras, colocamos entonces 99. Simplificamos, con 4, el número entero no cambia, novena de 72, 8, y novena de 99 es 11. Convertimos a una fracción simple, 11 por 4, 44, y 44 más 8, 52. Y aquí está. Esta es la fracción generatriz de este decimal. ¿Y por qué llamamos fracción generatriz? Porque esta fracción, al dividirse 52 entre 11, por ejemplo, va a generar, formar o hacer aparecer este decimal, 4,7272. Por eso se dice que es la fracción generatriz. Y por último veamos la generatriz de un decimal periódico mixto. Aquí hay que tener muy en cuenta las partes de la parte decimal.
los números que forman la parte decimal, por eso me he tomado la libertad de escribir en colores. Miren ustedes, 1,166. Esto que está de marrón está en la parte decimal, es un número decimal, pero que no forma el periodo. El periodo está de azul y es 666. Esto lo podemos escribir como un entero, 6, periódico en 6. ¿Cómo hacemos para hallar la generatriz de este tipo de decimales? Hacemos lo siguiente. Colocamos el 1 como parte entera de un número mixto, colocamos la línea de fracción. Y atiendan bien acá, dice, se coloca en la parte decimal, toda la parte decimal, hasta el primer periodo. La parte decimal empieza en el 1 y hasta el primer periodo que vendría a ser 6. Colocamos 16. Atiendan bien, desde el primer número decimal hasta el primer periodo, menos el número que no corresponde al periodo, en este caso vendría a ser 1. Ahí está. Ahora, contamos cuántas cifras forma la parte periódica, una sola cifra. Abajo colocamos un 9. ¿Y cuántos números decimales forman la parte no periódica? Uno solo. Colocamos un 0. Efectuamos entonces la operación, 16 menos 1 es 15 sobre 90. Aquí hacemos la simplificación. Un entero, sacamos quinceava, 1 y quinceava de 90, 6. 6 por 1, 6, más 1, 7 sextos. Atiende bien esta parte. En el numerador hemos colocado la parte decimal hasta el primer periodo, que vendría a ser 16, menos la parte no periódica, que es 1. En el denominador, por cada cifra del periodo, primero comenzamos analizando el periodo, es como si regresáramos. Por cada número que forma el periodo colocamos un 9. Como es 6, tiene una sola cifra. Y por la parte no periódica, por el 1, colocamos un 0. Si hubieran habido aquí más números, colocábamos más ceros. Pero todo depende de la cantidad de cifras que forme tanto el periodo como la parte no periódica. Entonces miren todo el proceso que hemos venido haciendo. Hagamos otro ejemplo. Tenemos aquí dos enteros, 0,08, periódico en 3. Bien, lo vamos a acomodar adecuadamente para especificar. Los números de marrón son los números que no pertenecen al periodo y 3 estamos indicando aquí en un arco que es el periodo porque se repite indefinidamente. Esto va a ser igual a dos enteros, colocamos la fracción y la regla dice, después de la coma colocamos toda la parte decimal hasta el primer periodo, que sería 0,83, pero 0,83 es lo mismo que 83. Menos la parte no periódica, que es 0,8, pero en vez de 0,8 colocamos el 8. Ahora, en el denominador colocamos primero los 9, tantos 9 como cifras tenga el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? Uno solo, que es el 3. Y tantos ceros junto a él como cifras no periódicas haya. ¿Cuántas cifras no periódicas hay? Hay 2. Colocamos entonces 1, 2 ceros. Efectuamos la operación, será 83 menos 8 es 75 sobre 900. Simplificamos y vamos a tener un 12avo. ¿Qué le hemos sacado? Le hemos sacado 75 abajo. Si ustedes quieren, en una hoja aparte, pueden ir simplificando quinta, etcétera, hasta obtener, y van a obtener este número. Lo convertimos a una cifra, a una fracción simple, 2 por 12, 24 más 1, 25 doceavos, y ahí tendríamos el representante decimal el representante fraccionario o generatriz de este decimal periódico mixto. Un ejemplo más. Colocamos el 1 como parte, ahí está, primero estamos indicando quién es la parte no periódica, que está de marrón, y quién es la parte periódica, que en este caso es 36. Colocamos el 1, colocamos la línea de fracción y aplicamos toda la parte decimal hasta el primer periodo. Ahora el primer periodo es 36, porque el número que se repite es 36, entonces colocamos 1, 5, 36, 1, 5, 36, menos la parte no periódica. ¿Quién es la parte no periódica? 1, 5, o sea 15. En el denominador, ahora comenzamos a regresar.
¿Cuántas cifras tiene el periodo? El periodo tiene 2 cifras. Colocamos 2 nueves. Seguimos. ¿Y cuántas cifras tiene la parte no periódica? Que es 1, 5. También tiene 2 cifras, por lo tanto colocamos 1, 2 ceros. Efectuamos la operación. 1536 menos 15, 1521 sobre 9900. Hacemos la simplificación respectiva. Los invito a que hagan la simplificación. Aquí le hemos sacado novena y hemos obtenido estos números. Lo convertimos a una fracción simple. Multiplicamos 1100 por 1, 1100, más 1169 es 1269 sobre 1100. Entonces tenemos, o conocemos al menos, cómo determinar la generatriz o la fracción de un número decimal, identificando si es primero periódico, si es un decimal exacto, si es un decimal periódico puro y si es un decimal periódico mixto. Una vez que hayamos identificado, recién vemos los procedimientos cuando sea exacto o si es periódico puro o, como en este caso, es periódico mixto. La importancia de todo esto es tener claro lo que se va a hacer y eso nos va a ayudar a poder hacer frente en cualquier situación cuando se presenten los decimales de este tipo. Practíquenlo. La práctica es importante, no es suficiente con entender lo que se explica acá. Lo que uno entiende debe de aplicarlo de manera que seamos diestros y vayamos acostumbrándonos a los procesos, porque no todas las fracciones son iguales y por lo tanto requieren de una atención especial. Muy bien, los invito a que revisen estos videos. Recuerden que en la vida solo hay un hermoso lugar donde podemos encontrar el amor y la paz. Es el hogar. El hogar donde está la familia que nos ama sin condición y dan todo por nuestra felicidad. No olviden nunca eso. ¿Es importante los amigos? Sí, lo es importante, pero no es más importante que la familia. Es ahí donde nos aceptan como somos, lo que somos y no necesariamente lo que hacemos. Papá, mamá y los hermanos debe ser la parte más importante de nuestras vidas y hay que hacérselos recordar siempre. Que tengan un buen día y no se olviden, repasen porque la clave de aprender matemática es el repaso y la práctica constante. Que tengan buen día.